Piaget, que es suizo, fue biólogo, epistemólogo y psicólogo. Dentro de la epistemología, él se empezó a preocupar por la forma en que conocemos, pero no solamente en cómo conocemos, sino cómo se origina ese conocimiento. Por esto generó una teoría donde se estudia el desarrollo intelectual y cognitivo, ¿sí? Pero no le alcanzaba solamente estudiar el desarrollo cognitivo del adulto, sino que se remontó al desarrollo cognitivo del niño para entender el desarrollo cognitivo del adulto. Y para poder estudiar este desarrollo intelectual y cognitivo del niño, surgió la concepción de adaptación, que deviene de la teoría darwiniana, ¿sí?, de la evolución de la especie, y cómo la forma de adaptación generó la posibilidad de razonamiento, o cómo a partir del razonamiento se generaron nuevas condiciones de adaptación que se fueron mejorando, y que eso produjo cambios en el desarrollo evolutivo de la especie. Ahora, ese desarrollo evolutivo de la especie puede ser también, según Piaget, conceptualizado desde el desarrollo evolutivo en cada uno de los individuos, o sea, no solamente pensado desde la filogénesis, sino desde la ontogénesis. Piaget escribió varios libros. La psicología del niño es algo así como un compilado, un resumen de unos 6 libros más o menos que escribe y que lo elabora junto con Ingeler. En este texto lo que se puede ver es que, a diferencia de la epistemología genética, Piaget habla sobre el desarrollo del niño, pero el niño en sí. A ver, hay una diferencia entre pensar al niño como individuo, como habíamos visto desde la especie, ¿sí?, como portador de características, y que por lo tanto su desarrollo pasa a ser universalizado, compartido por todos, a pensar que cada niño tiene un desarrollo en particular, siguiendo cierta estructura. Ahora, una de las cosas que propone es que el desarrollo de la inteligencia va a depender de varios factores. Primero, el crecimiento y maduración neurobiológico, el ejercicio de las experiencias que el niño atraviesa o que vive, y la influencia de la vida social y la cultura a la que pertenece. Hay que tener en cuenta que no describe los comportamientos, sino que busca establecer sistemas estructurales que lo expliquen, y conceptualiza el desarrollo en términos de relaciones que subyacen a lo observable. ¿Qué significa esto? Que cuando se ven muchos videos que hace preguntas sobre cómo resolverían cierta situación, no es porque quiere evaluar, no hace un catálogo de acciones o de comportamientos para cada una de las edades, sino que dice que atrás de cada una de esas edades hay una forma de razonar, y a través de indagar el comportamiento que podemos llegar a pensar o a ver de la manera en que razona esa persona, ¿sí? Y bueno, y todas esas formas de razonamiento siempre están relacionadas, porque como veremos en la teoría de Piaget, plantea varios aspectos. Bueno, les plantea algunas características generales de la teoría. Primero, que abarca el desarrollo cognitivo que va de la infancia a la adolescencia, y toma la adolescencia como el estado de equilibrio relativo que se constituye en el nivel adulto. O sea, como habíamos visto en las teorías organísmicas, ¿sí?, Piaget no toma el ciclo vital desde que nacemos hasta que morimos, como lo hace sí la perspectiva del ciclo vital, sino que plantea un desarrollo estructural cognitivo desde que nacemos hasta la adolescencia, hasta el desarrollo que se completa en la adolescencia, y que es el que vamos a seguir utilizando en la vida adulta. Por eso habla de equilibrio relativo.
Después dice que se retoma a la etapa embriológica para explicar el desarrollo cognitivo. Y acá tenemos que tomar también otro de los puntos que dice: todo sistema posterior deriva de uno anterior. Para Piaget, una de las cosas que son relevantes es que el desarrollo cognitivo se va a ir construyendo, pero siempre surge de un estado anterior, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros recién nacemos, que tenemos que empezamos a desarrollar la inteligencia práctica, lo vamos a hacer en función al desarrollo que hemos conseguido en la etapa embriológica. Por eso fue importante que puedan ver la etapa prenatal y el desarrollo embriológico, aunque sea saber que hay un desarrollo neurológico y de los sentidos que ya va a estar, si bien en algunos aspectos va a estar más desarrollado, en otros no, o en algunos sentidos va a estar más desarrollado y en otros no, ya va a tener ciertos alcances que se van a ir madurando, y eso va a permitir que se pueda suceder la inteligencia práctica. Otra de las cosas es que tiene en cuenta el crecimiento físico y mental, la maduración del sistema nervioso y endocrino. ¿Por qué? Porque comenzamos a tener en cuenta una motórica fetal, ¿sí?, o embriológica, a partir de la cual el recién nacido empieza a tener ciertas actividades reflejas, ¿sí?, estos reflejos que veníamos viendo desde en el recién nacido, como por ejemplo el reflejo palmar o el de succión, que después se van a unir y van a dar como resultado ciertos esquemas de acción. Y bueno, y como estos reflejos, a través de la maduración del sistema nervioso y endocrino, tanto no solamente de los reflejos, sino en una cuestión física, ¿sí?, porque por ejemplo van a modificarse no solamente el sistema nervioso, que va a ir madurando, sino también el sistema muscular. Va tomando fuerza, va adquiriendo mayor movilidad, que después lo vamos a ver desde el concepto de psicomotricidad, no me quiero adelantar. Otra de las cuestiones es que las experiencias y los factores sociales y ambientales influyen sobre el desarrollo, acelerando o resaltando, me trabé. Las experiencias o los factores sociales y ambientales influyen sobre el desarrollo, acelerando o retrasando la adquisición de los conocimientos. ¿Qué queremos decir con esto? Que para Piaget es muy importante los estímulos y los factores con los que interactúa el niño en su desarrollo cognitivo. Le da mucha importancia al medio. Si bien habla de un desarrollo espontáneo, habla de que también hay un desarrollo que está influenciado por el aprendizaje. Un desarrollo cognitivo, ¿no?, que está influenciado por el aprendizaje. Después otro punto es que permite analizar la inteligencia a partir del comportamiento. Habla de esto que les decía yo, que a partir de indagar las conductas es para ver en qué estructura cognitiva nos encontramos. ¿Por qué digo en qué estructura? Y ahora vamos a verlo. Porque hay una estructura que contiene subestructuras. Y después el método de indagación es clínica. Tenemos que tener en cuenta que hace un análisis estructural, ¿sí?, habla de una estructura con subestructuras adentro. A través de la indagación clínica y guiada o experimental o controlada, es que puede llegar a detectar cuáles son los comportamientos que demuestran en qué posicionamiento estructural cognitivo está posicionado el niño, ¿no?, en ese momento. Después, esto me parece importante que lo retomemos. La psicología genética estudia y explica el proceso general de la génesis y desarrollo cognitivo, el sujeto epistémico. Esto que les decía yo de la universalidad. Cuando hablamos de sujeto epistémico es un supuesto, ¿sí?
es un supuesto en el sentido de que ejemplifica el general de todos los individuos, y a partir de ahí es que puede ser analizado cada sujeto. Porque habla del sujeto epistémico como ideal, porque se pregunta cómo surge el conocimiento, sobre cómo se construye el conocimiento y no sobre qué es, que era una cuestión epistemológica que venía dando, es que se preguntase qué es el conocimiento. Bueno, Piaget se diferencia porque pregunta cómo se construye, cuál es la génesis de ese conocimiento. Después es cómo conocemos el mundo que nos rodea, y ahí es donde empieza a preguntarse cómo los niños empiezan a conocer el mundo que los rodea, y después cómo se produce un pasaje de un estado de menor validez a uno de mayor validez de conocimiento. Y esta es una de las preguntas que abre la visión a la teoría de la equilibración, que es central en la teoría de Piaget. Tenemos que tener en cuenta que la indagación y la producción de conocimiento están regidas por dos aspectos, normativos y fácticos. Y cuando hablamos de normativos y fácticos, estamos hablando de que la teoría de Piaget tiene en cuenta esos dos aspectos. Primero, porque busca la validez y legitimación de los conceptos trabajados en la teoría. ¿Y cómo se busca esto? Que esto pueda reproducirse en cada uno de los sujetos que pueden ser estudiados. Por eso también su relación con el sujeto epistémico. Y después fácticos, porque pueden ser puestos a prueba en la relación sujeto-objeto. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que se indaga el desarrollo de la inteligencia infantil a partir de explicar la inteligencia de la adulta, eso que ya lo veníamos hablando. Donde los niños son pensados como científicos que construyen las nociones matemáticas o de cómo funciona el mundo. Los conocimientos no son acabados, ya que son parte de un proceso de desarrollo. Acá hay dos puntos importantes. Primero, que Piaget se dio cuenta que los niños interactúan con los objetos, formulan hipótesis cuando ya tienen la capacidad de hacerlo, ya sea con el objeto presente o de forma abstracta. Buscan regularidades y describen situaciones, formulan ideas del funcionamiento, o sea, ya buscan una relación estructural de un objeto dentro de una estructura de conocimiento. Pueden indagar sobre la acción o características del objeto, por eso es que se pueden preguntar. Establecen algún tipo de orden en su mundo, o sea, buscan una lógica. Modifican sus hipótesis en base a los conflictos que surgen, y el concepto de conflicto hay que tenerlo muy en cuenta. Reconocen incompatibilidades en su forma de formular y resolver problemas. Por ejemplo, si ellos piensan que las nubes las fabrica el sol, porque cuando el sol no está también hay nubes, ¿no? Entonces, cuando ellos pueden ver que hay algo que contradice su forma de pensar o cómo pensaron una situación, es que se empiezan a replantear cuál es el problema y buscar una nueva explicación al respecto. Y otro de los puntos es que el proceso de reelaboración es donde suplantan la hipótesis por otra, ¿no? Esto de que les decía recién de volver a plantearse una situación y buscar otra resolución. Esto, bueno, de que construyen nociones matemáticas tiene que ver que los chicos, los niños, empiezan a construir estas nociones matemáticas no como las conocemos con símbolos específicamente, sino que esas nociones matemáticas tienen un nacimiento, no sería nacimiento, tienen un antecedente en la concepción del conjunto que se logra cuando el niño empieza a deambular, ¿sí? Y después lo vamos a ir viendo eso. Y después otra de las cuestiones es que esto que se plantea de que los conocimientos no son acabados, sino que son parte de un proceso de desarrollo.
Cada una de las etapas va a tener una manera diferente de relacionarse con los objetos y una forma que es construida, por ejemplo, en la primera etapa en el sensorio motor, va a ser modificada en la etapa siguiente y así sucesivamente. De hecho, ustedes ahora como adultos, si un libro lo leen en un momento y lo vuelven a leer en 2 años después o en otra situación, le van a encontrar otro tipo de sentido. O sea, lo que está diciendo es que un conocimiento nunca es acabado. Este concepto no es trabajado en el texto, pero sí lo saqué de Castorina, del texto de Castorina, que trabajé en algún momento como alumna y que me pareció interesante. Que el conocimiento tiene como 3 formas de interactuar con el objeto. El análisis intraobjetal de las propiedades de los objetos, donde el sujeto entra en relación con las propiedades de los objetos y empieza a experimentarlos de alguna manera. El análisis interobjetal, donde las relaciones, donde se tienen en cuenta las relaciones entre los objetos y sus propiedades, ¿sí? Y el análisis transobjetal, o sea, de la relación que existen de los objetos dentro de una estructura de conocimiento o de una estructura de relaciones, donde es importante la lógica. Hay que tener en cuenta que en el análisis intraobjetal de las propiedades de los objetos se empieza a construir en el sensorio motor, mientras que el interobjetal, ¿sí?, la relación de los objetos y sus propiedades empieza a construirse en el preoperatorio. Bueno, es importante tener en cuenta el concepto de estructura como un sistema que presenta propiedades particulares, ¿sí?, que son las invariantes estructurales, y que a su vez funciona a partir de las invariantes funcionales. ¿Qué son las invariantes estructurales? Bueno, las invariantes estructurales son los logros de cada una de las estructuras. Cuando esos logros son superados, es que se dice que hay un desequilibrio que pasa a una reequilibración mayorante. O sea, cuando se supera cierta estructura es porque ya pasa a empezarse a construir la siguiente estructura. Dentro de la estructura tenemos que tener en cuenta que hay leyes que rigen la estructura cognitiva y organizan la actividad intelectual que se da dentro de esa estructura. Una dinámica que tiene que ver con transformaciones, o sea, dentro de una misma estructura va a haber continuamente transformaciones que van a ser producidas por los conflictos externos que van a forzar al individuo a que esté en acción y busque continuamente reequilibrar ese estado conflictivo a partir de la adaptación. Después la autorregulación, ¿sí? Siempre la lógica, no sería la palabra la lógica, sino que la misma estructura va a plantear las características que permitan que o la dinámica que permita que la relación entre los esquemas que la integran, poder encontrar resultados al conflicto que se les presente. Y después, otra de las características, la transitividad. ¿Por qué la transitividad? Porque, por ejemplo, un logro cognitivo, un esquema de conocimiento puede ser aplicado a una situación similar. Un ejemplo, a ver, sé hacer puré de papa. Bueno, tengo que hacer puré de zapallo. ¿Qué hago? Con objetos diferentes aplico el mismo esquema de conocimiento. Como pueden ver acá, y como recién les hablé del esquema mayorante, de la equilibración mayorante que tiene que ver con el pasaje de estructura en estructura, vamos a ver que hay 4 estructuras. El sensorio motor, que divide en 6 subestadios, el preoperatorio, que tiene que ver con la acción interiorizada, el operatorio concreto, que tiene que ver con las operaciones mentales con objetos, y el operatorio formal. Nosotros vamos a llegar a desarrollar hasta el operatorio concreto porque la materia en general
llega hasta la etapa preadolescencia. Esto es un poco para ejemplificar la estructura cognitiva que plantea Piaget. Supongamos que la estructura cognitiva tiene esta forma de triangular, ¿no? Que es a mero ejemplo nomás. Usé una forma para poder ejemplificarla. Ahora pensemos que el logro es llegar a construir esa pirámide. Y nosotros en este momento hacemos de cuenta que no tenemos nada. Bueno, nosotros vamos a empezar a partir de estar recién nacidos y haciendo uso solamente de los reflejos y de las sensaciones que vamos a ir viviendo, vamos a empezar a construir la etapa sensorio-motor, que a su vez se divide de 6 subestadios. Esos 6 subestadios que van a ir uno consecutivo del otro y que al terminar es un sistema de acción que se elabora en relación a los objetos, ¿sí? Nos va a permitir a medida que va avanzando la construcción de lo real, ¿sí? Esto de poder tener en cuenta la relación entre las causas y los fines, poder reconocer los espacios y poder reconocer los tiempos. O sea, pasar de no tener nada más que un reflejo innato y sensaciones que no puedo definir de qué son porque no tengo el desarrollo consciente para hacerlo, a empezar a construir que hay un espacio que se puede recorrer, un tiempo de espera, ¿sí? que surge de un tiempo de espera que después va a ser un tiempo real, ¿sí? Y ese proceso se va a ir recorriendo, cada una de estas cosas se va a ir construyendo, cada una de estas construcciones de lo real se van a ir formando a medida que vayamos avanzando en cada uno de los 6 subestadios. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que estas construcciones son complementarias, o sea, que no hay construcción de una si no se logra construcción de la otra, y así sucesivamente. Tenemos que tener otra cosa que tenemos que tener en cuenta, mejor dicho, es que cuando nosotros llegamos al final de la etapa de la estructura sensorio-motora, vamos a encontrarnos que aparece la estructura preoperacional. Esta etapa preoperacional va a tener como invariantes estructurales. Cuando decimos invariantes estructurales estamos hablando de los logros esperados por cada una de las etapas, y cada etapa tiene sus invariantes estructurales, ¿sí? O sea, ¿por qué invariantes? Porque nunca se va a esperar otra cosa. Los logros siempre van a ser esto, los esperados. Cada uno de los chicos lo va a ir logrando en distintos aspectos o de distintas formas, con mayor dificultad, menor dificultad, en distintos momentos. A su vez, cada una de estas puede ir lográndose no de forma conjunta, sino unas por ahí más desarrolladas que las otras, pero siempre dentro de esta estructura se van a dar estos logros. Ahora, ¿qué pasa con la estructura preoperatoria? Bueno, que no es que borró del todo la estructura sensoriomotora, sino que la integró. Como habíamos dicho antes, la estructura sensoriomotora surge de los reflejos y las sensaciones, que tienen que ver con el soporte biológico con el que nacemos. A partir de ese soporte biológico construimos la etapa sensoriomotora, que tiene que ver con las acciones que realizamos en el mundo, y podemos construir de manera consciente la forma de relacionarnos con el entorno, construyendo un tiempo, una causalidad y un espacio, a su vez de la relación de objeto permanente. O sea que esto lo vamos a ver ahora cuando desarrollemos más los 6 subestadios. No me quiero adelantar.
Eso va a dar todo lo que podamos desarrollar en la etapa sensorio-motora, nos va a aportar las bases para desarrollar la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, la imagen mental y la evocación verbal, que van a ser desarrolladas en el preoperatorio. Seguida la etapa preoperatoria va a estar la etapa operatoria concreta, donde las invariantes estructurales van a ser la reversibilidad, los agrupamientos, la seriación y la categorización. O sea, son los logros cognitivos esperados para esa etapa de desarrollo cognitivo. Y esa etapa va a dar el pie para el desarrollo de las operaciones formales, donde se va a conquistar el pensamiento abstracto, deductivo e inductivo, el análisis crítico, el proporcional, la reversibilidad y la compensación o reciprocidad. Como vieron, ya empieza a construirse la reversibilidad en el operatorio formal, pero es recién en el operatorio concreto, pero es recién en el operatorio formal donde se va a poder aplicar de manera abstracta. Como ven acá, la forma de adaptación, o sea, hablar de adaptación es hablar de inteligencia. Nosotros es sinónimo de hablar del concepto de inteligencia. Cuando nacemos tenemos una inteligencia práctica. ¿Por qué es inteligencia práctica? Porque está atada a las acciones. A medida que vamos desarrollando cognitivamente y que entramos en la etapa preoperacional, es que empezamos a poder distanciarnos de las acciones prácticas para empezar a hablar de acciones mentales a partir de la construcción simbólica, ¿no? En un primer momento. Ahora, esas adaptaciones van a ir adecuándose a los conflictos que se le presenten en cada una de las subestructuras. Pero siempre la forma en que se van a solucionar son las mismas. Es por la teoría de la equilibración. O sea, a ver, si yo tengo, por ejemplo, supongamos que esta es la estructura, la base de la estructura, ¿no? Y cada uno de estos son esquemas cognitivos. Son formas de pensar algo, son desarrollos cognitivos logrados, ya, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, a los 2 años aprendimos ya a saltar, aprendimos a correr, aprendimos a gatear, aprendimos a caminar, ¿sí? Y nos arman supongamos que nos arman una pista de obstáculos. Para nosotros una pista de obstáculos, para ahí 2 años no, sino antes, va a ser un conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver como que todo eso no lo vamos a poder hacer. ¿Qué pasa? Si nos pidiesen solamente saltar un poco más alto de lo habitual, o sea, si el desafío, si nosotros saltamos arriba de un escalón, nos piden que saltemos un escalón mucho más alto, lo vamos a poder solucionar porque el mismo esquema cognitivo de salto lo podemos modificar dentro del mismo esquema para adecuarlo a la exigencia. Por lo tanto, no sería pensado como un conflicto que hace que presente un gran desequilibrio dentro de la estructura. Ahora, esto que les planteaba yo de que estamos aprendiendo a saltar, estamos aprendiendo a correr, estamos aprendiendo a caminar y nos piden que pasemos por todo un circuito, nos va a generar un conflicto. Lo que vamos a tratar de hacer es asimilar el objeto. Cuando ese objeto no puede ser asimilado, como les decía hoy, porque no puede ser generalizado por uno de los esquemas ya conseguidos o ya logrados, va a generar el desequilibrio.
¿Qué va a pasar dentro de la estructura cognitiva ante el desequilibrio? Va a producirse la acomodación. Tenemos que tener en cuenta que la asimilación y la acomodación se van a lograr a partir de la actividad que haga el sujeto, ¿sí? O sea que mientras más activo sea el sujeto, más equilibración va a tener. Ahora, podemos pensar de que el sujeto, siendo que los esquemas que tenía no les alcanzaban por sí solos, tuvo que hacer una integración de esquemas para poder tener como construcción otro tipo de esquema. Ese esquema va a generar un desequilibrio hasta que pueda acomodarse totalmente a la estructura, donde se puede volver a restablecer el equilibrio, y así sucesivamente. Luego va a pasar otro desequilibrio ante otro conflicto que supere la estructura lograda. Bueno, ahora nos adentramos a la etapa sensorio-motora, que por ahí era lo que más nos interesaba en este momento. Lo otro se los quise explicar un poco para que se entienda cómo es pensada la teoría en sí. Tenemos que tener en cuenta que la etapa sensorio-motora, primero, es definida como inteligencia práctica. Segundo, que hay una construcción de esquemas de acción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando empezamos a hablar de la etapa sensorio-motora, no tenemos dentro de la estructura cognitiva nada más que reflejos aislados y sensaciones. Por eso es sensorio-motora, ¿sí? La construcción perceptiva y afectiva, o sea, nosotros tenemos sensaciones, pero vamos a empezar a construir la forma en que vamos a percibir. Vamos a empezar a relacionar esas percepciones que estamos teniendo para construir lo real. Y también vamos a hacer una construcción afectiva porque al empezar a construir las relaciones de objeto, estamos empezando a reconocer que hay otros sujetos o otros objetos externos a mi ser que tienen relevancia para mí, y genero una relación no solamente con el objeto, sino con la relevancia que ese objeto tiene para mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en un centramiento. Al nacer estamos centrados en nosotros mismos. Solamente como lo único que podemos percibir son nuestras sensaciones, ¿sí? Lo exterior para nosotros no aparece más que como cuadros que aparecen y desaparecen. Si ustedes estuviesen en una habitación donde se prende y se apaga la luz, y cada vez que la luz se prende las cosas están en un lugar diferente, podemos empezar a pensar cómo el niño empieza a ver la construcción o cómo el niño empieza a percibir después de nacido el exterior, ¿no? Es un poco un ejemplo que podemos pensar. Después, construye un sistema de esquemas de asimilación y lo real según un conjunto de estructuras espaciotemporales y causales. Y después, como ya habíamos dicho, que hay una división en 6 estadios. Cada una es sucesión y producto del estadio anterior. Bueno, como dijimos ya muchas veces, lo único con lo que nacemos son reflejos y sentidos, que van a surgir de un sistema nervioso y muscular que todavía está inmaduro. A medida que se va madurando el sistema nervioso, muscular, endógeno, y las experiencias que vamos atravesando y la relación con el entorno, esos esquemas se van a ir uniendo. ¿Cómo? Por ejemplo, esos reflejos. Por ejemplo, el reflejo palmar y el reflejo de succión, que una vez que esté con el tiempo, una vez que ya se madure el sistema nervioso, son los que van a permitir poder generar la aprehensión intencional ulterior, o sea, la aprehensión de los objetos, ¿sí? ¿Por qué?
porque esos esquemas, esos reflejos, tanto palmar como el de succión, ¿sí? De forma azarosa se unen y permiten que esa acción que fue es una acción que surgió de la unión de dos esquemas y fue placentera, empieza a repetirse y genera una funcionalidad. Esa funcionalidad logra que se consolide a través del ejercicio reflejo. Primero se repiten solamente los reflejos, después se unen esos reflejos, ¿sí? Por esa funcionalidad que la acción de la unión de esos reflejos tiene, esa funcionalidad permite que no solamente se repita y haya una asimilación reproductiva, sino que se prolongue esa acción a otros objetos. Por ejemplo, al principio solamente el bebé chupetea, succiona el pezón. Después empieza a succionar el vacío, después empieza a succionar otras cosas, ¿sí? Otros objetos, cuando ya se le puede sumar la aprehensión y el niño está preparado para, a partir de unir varios esquemas, poder llevarse objetos a la boca. Esa asimilación que permite que un objeto, que una acción se repita, también va a permitir que después esa acción se repite con otros objetos y poder empezar a asimilar que esos objetos son diferentes. Porque cuando los intento asimilar, ¿sí?, la experiencia, la sensación que voy a tener con cada uno de esos objetos es diferente. Ahora, nosotros de la unión de esos reflejos, ¿sí?, vamos a tener un esquema reflejo. Y ese esquema reflejo también se va a repetir y a integrar otros movimientos, generando un hábito elemental. Cuando hablamos de hábito elemental es porque es un hábito que está en formación o que se está consolidando, ¿sí? Y surgen a partir de reflejos condicionados que satisfacen una necesidad. Esto que les decía hoy. Uno reflejos, ¿sí?, el palmar y la succión. Eso me permite que esto que era chupetear en el vacío, ¿sí?, me permite que yo pueda llegar a ponerme el dedo, el pulgar en la boca. Hay niños que se llevan todo el puño, es muy gracioso verlo, y empiezan a chupar eso. Cuando eso puede unificarse con la forma de en que el niño puede alcanzar otros objetos y llevárselos a la boca, ¿sí?, haciendo uso de otros reflejos, esto permite poder empezar a reconocer los objetos, ¿sí? Ahora, esas acciones pueden no solamente exteriorizarse, sino que se van a ir ampliando, formando esquemas de conjunto, esquemas de acción, generando un hábito con incipiente finalidad. Cuando hablamos de un esquema de acción o esquema de conjunto, tenemos que tener en cuenta que hay una organización de acciones que se van generalizando y se repiten en situaciones análogas. Todavía no es considerado como inteligencia porque no presenta medios ni fines, ¿sí? Solamente se repite lo que en un comienzo se dio de forma azarosa y se repite de manera de consolidarse como un conjunto de acciones que tienen una sensación placentera como final. Pero no es que se repiten porque sí, porque tengo ganas de repetirlo, porque tengo ganas de esa sensación, ¿sí? No puede ser pensado de esa manera, eso voy. Después, el hábito pasa a consolidarse el hábito con incipiente intencionalidad.
Hay que tener en cuenta que entre los 4 meses y 5 meses, más o menos en los 4 meses y medio, empieza a haber una coordinación entre visión y la aprensión. Y acá habría que tener en cuenta que empieza, si bien la visión siempre se está desarrollando desde que nacemos, empieza a cobrar importancia en el sentido de que empieza a coordinarse con las acciones motoras para generar otro tipo de acción más elaboradas, ¿sí? Si veo un objeto más lejos, voy a intentar alcanzarlo. Si tengo un objeto cerca, voy a poder manipularlo de manera de interactuar con otros objetos, de hacerlo interactuar con otros objetos. También la visión y el hecho de que yo pueda alcanzar cosas me va a generar esa acción de querer indagar más, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta la visión como estímulo y la visión como causante de esa relación de los esquemas de acción. Cuando yo les pedí que tengan en cuenta o que puedan ver a una persona, las acciones que una persona tiene cuando está con los ojos vendados, era un poco para que tengan en cuenta que siendo personas que somos grandes, ¿no? O tenemos un cierto desarrollo cognitivo y estamos en un espacio donde ya conocemos la ubicación de los muebles, conocemos a las personas con las que estamos interactuando, nos vendan los ojos y tenemos que hacer ciertas acciones. Fíjense en que vamos a cambiar la postura, vamos a tener mayor rigidez, vamos a tardar más para hacer ciertas acciones, vamos a tener más dificultades para realizarlas, nuestros sentidos van a estar predispuestos de otra manera, corporalmente vamos a estar predispuestos de otra manera. Ahora piensen si cuando recién nacemos, que dependemos solamente de los reflejos y de los sentidos, si no tenemos los sentidos para poder desarrollarnos cognitivamente. Piaget en su texto, y por eso también habla de la psicología del niño, de que hace referencia de que todos los niños, si bien da edades estimativas, cada niño va a tener los logros a una edad determinada e individual, ¿sí? Que no va a ser igual para todos. Ahora hay que pensar las características que particularizan cada una de las situaciones. Si un niño no tiene el estímulo auditivo o el estímulo visual para desarrollarse cognitivamente en lo que tiene que ver con en la etapa sensoria-motora, esto va a dificultar no solamente este desarrollo, sino los desarrollos sucesivos, ¿sí? Un poco la idea era pensar las dificultades que se nos plantean a nosotros como adultos, si nos llegamos a quedar sin visión. ¿Qué pasa si tenemos que desde cero empezar a estimular cognitivamente a una criatura que no puede ver, que no puede escuchar, que no puede tener esos estímulos, ¿sí?, para el desarrollo cognitivo? Bueno, ahora, cuando hablamos de los esquemas de acción que se combinan, estos hábitos con incipiente finalidad, ¿sí?, se dice que ya están en el umbral de la inteligencia y que estas acciones se van a ir repitiendo, como por ejemplo tirar del cordón. Es uno de los ejemplos que se plantean en el texto. ¿Qué es una de las cosas que pasa? Es que los esquemas de acción que en algún momento fueron funcionales se van a repetir. Y a su vez estos esquemas se van a unir para dar inicio a acciones nuevas, ¿sí? Y después estas acciones, ¿sí?, van a generar las conductas soportes, o sea, van a reproducirse y generalizarse en otras situaciones, ya persiguiendo una finalidad, pero todavía sin tener en cuenta los medios.
Ahora, por tanteos, primero por azar, después por tanteo y después ya como objetivo, se van a lograr los medios. ¿Por qué? Esto que les decía yo es, primero partimos de solamente reflejos. Esos reflejos se unen, en su conjunto forman esquemas reflejos. Esos esquemas de reflejos van a reproducirse, ¿sí? Y a su vez se van a ir generando diferentes esquemas reflejos. Piensen en la imagen que les hice de la pirámide con del triángulo con la barra arriba. Piensen que en esa barra se van a empezar a construir diferentes esquemas reflejos. Ahora, esos esquemas reflejos se van a ir agrupando de manera de generar un hábito. Ese hábito, ¿sí? Que es producto de acciones combinadas, se va a ir reproduciendo, donde va a generar una causalidad inicial y va a tener una finalidad. Pero si todavía empezar a pensar los medios, cuando se empieza a pensar los medios hay que se empieza a hablar del umbral de la inteligencia. ¿Por qué? Porque el niño puede empezar a pensar cuál es el medio para lograr tal fin, ¿sí? Entonces, si yo tengo una conducta que tiene por resultado una situación que me es placentera y la reproduzco y me vuelve a generar un placer y la quiero reproducir con un objeto diferente, pero en esa situación donde la estoy reproduciendo no genera lo que espero, voy a generar tanteos, ¿sí? Tanteos materiales, tirar de una piola, agarrar una frazada, hacer un golpe específico, un movimiento, voy a ir probando diferentes cosas para tener ese resultado, ¿sí? Para lograr que ese resultado se repita. También voy a tratar, en realidad no es que el niño tiene la intencionalidad de tratar específicamente de unir esquemas, sino que se van a ir dando cognitivamente. Se van a empezar a generar la unión de esos esquemas para buscar nuevos resultados. ¿Por qué? Porque va a ir empezando a probar medios nuevos. Cuando puede empezar a consolidar que la forma de buscar los medios, como por ejemplo, no sé, si quiere destapar buscar debajo de una pantalla, primero acercar la mano de la madre que fue la que tapó con la pantalla para ver si el hecho de que la mano esté arriba de la pantalla, eso hace que la pantalla se corra y pueda ver el objeto. O por ejemplo que poner la mano él mismo sobre la pantalla, hasta lograr que quitando la pantalla pueda encontrar el objeto. Acá tenemos que tener en cuenta que como lo que fundamenta a esta etapa son las sensaciones y las acciones prácticas, hay algún determinado centramiento en las acciones, o sea, hasta que puede desprenderse de esas acciones para interiorizarlas y reproducirlas de manera, esto que decía yo, de buscar medios para tener otras finalidades. Por ejemplo, cuando habla de cubrir las pantallas, el texto, ¿sí?, que el nene busca o el niño busca medios nuevos, hay que tener en cuenta que si el objeto se cambia debajo de otra pantalla, el niño va a volver a buscar sobre la primera pantalla. ¿Por qué? Porque tiende a reproducir un esquema de acción que le fue satisfactorio en un momento, hasta que puede combinar diferentes esquemas, generalizarlos y poder conceptualizar que aunque el objeto se haya escondido en uno, puede estar en el otro. Cuando digo en el otro, debajo de la otra pantalla, ¿no? Y sobre todo si ve el movimiento de la madre que traslada el objeto de una pantalla abajo de la otra pantalla. Y después, aunque no encuentre el objeto debajo de esa pantalla, sabe que si sigue buscando, el objeto va a estar. ¿Por qué? Porque ya pudo construir la permanencia de objeto. O sea,
Si se ponen a analizar, van a ver que hay una construcción energética y afectiva, ¿sí? Hay una construcción de lo real, ¿sí? Y eso a raíz de que vamos pasando los 6 subestadios que pertenecen a esta estructura, que a su vez esta es una subestructura, puede definirse de las dos maneras. Si hablamos como sensorio motor, es estructura. Si hablamos como un sensorio motor dentro de la estructura cognitiva, es una subestructura de la estructura cognitiva. Y como cada esquema, cada estadio, cada estructura es integrativa de lo anterior. Sí, espero que haber sido clara. Cualquier cosa me pregunta.